Si llegamos a escenarios infernales será solo porque lo hemos elegido. Como cada 2 miércoles estamos aquí para sacar adelante este programa de divulgación científica, de concienciación, que nos sirve también para aprender y entender las dimensiones de esta crisis ecosocial que estamos viviendo. Y como siempre, por supuesto, lo hacemos de la mano de nuestro amigo, compañero y colaborador Alfonso Montes de Oca. Alfonso, ¿qué tal? Hola, Dailo. Pues, encantado de estar otra semana más con ustedes. Un placer como siempre tenerte por aquí, que te lo digo siempre, la cantidad de conocimientos, de temas que aprendo contigo. Yo estoy seguro que todos nuestros seguidores de Onda Cero La Palma también aprenden muchísimo contigo y de ti también. Vamos a hacer un repaso, Alfonso, porque yo creo que sobre todo uno de los temas que tenemos que hacer especial hincapié es que últimamente, ¿no?, en el siglo XXI se habla mucho de cambio climático, que está muy bien hablar de cambio climático, pero debemos entender, Alfonso, que ese cambio climático solamente es un síntoma de esas dimensiones, de esa crisis ecosocial que estamos viviendo, ¿no es así? Por supuesto, Dailo, y además a mí me gustaría, que la gente pudiera llegar a entender o comprender, pues me bastaría simplemente con eso, es decir, que tuvieran, después de estos programas que llevamos aquí, claro de que el cambio climático no es sino una manifestación más de una crisis mucho mayor, en este caso que es multidimensional, de muchas cuestiones que se están desarrollando juntas y que deberíamos de abordar todas juntas. Sin embargo, pues generalmente tendemos a simplificarlo todo y caemos en eso que ya hemos visto que se llama el túnel de carbono, y cuando hablamos de crisis ecológica la gente solo piensa que es una cuestión del cambio climático, que como mucho va a aumentar un par de graditos de temperatura al planeta y que bueno, que ya lo arreglaremos con las energías renovables y un poco de maquillaje aquí, de maquillaje allá, y está todo solucionado, ¿no? Y bueno, yo creo que es mucho más complejo que eso y mucho más dramático. Y para ejemplificar justamente esa, a mí me gusta mucho esta lámina que comparto aquí con los oyentes de Onda Cero, que son los famosos, que ya deberíamos saber, el límite planetario, que es un concepto ya del año 2009, que se ha ido, digamos, que actualizando ya hasta en 3 ocasiones, y que el último tuvo lugar en la publicación en el año 2023, en mayo, justamente de este año, donde se han cuantificado 4 límites en los que no debemos desbordar ni uno solo, para que, digamos, pudiéramos seguir desarrollándonos como especie humana, ¿no? Sería un poco esa zona verde, el espacio operativo, para que la civilización humana pues pueda seguir viviendo sin problemas. Bastaría con transgredir uno solo para ya poner, digamos, en riesgo la civilización humana en el transcurso de 3 siglos. Y de esos 9, Dailo, pues 6 ya han sido transgredidos, ¿no? Por lo tanto, decía hace un momento, Alfonso, que con transgredir uno ya sería suficiente para poner en peligro la vida humana, pero si estamos ya ante una realidad que es el hecho de que 6 han sido transgredidos, de milagro la vida humana ya no ha estado extinguida, por decirlo de alguna forma. Bueno, no es que se vaya a producir la extinción, digamos, de manera automática, pero sí que a partir de la transgresión pues comienzan a suceder muchísimos problemas. Progresivamente, ¿no? Y lo estamos viendo, y volvemos un poco a poner el acento en el cambio climático, pero siendo gravísimo como es, a mí sí que me gustaría que la gente entendiera que no es el problema más grave que tenemos. Por ponerte un ejemplo, tenemos la pérdida de biodiversidad y el desgarro de la trama de la vida, ya con la 6ª extinción masiva de especies, ¿no?, que sería, digamos, el problema más serio que tenemos. Pero el cambio climático no sería ni siquiera el segundo de los problemas en cuanto a prioridad. Tenemos, por ejemplo, el Noble Entils, que se llama, que son todos los componentes químicos que hemos ido agregando tanto a la atmósfera como a los océanos, dioxinas, metales pesados, hasta el punto de que todas las personas ya hoy deberían de saber, los plásticos, todo el problema que hay, que estamos todos los seres humanos comiendo en torno a una tarjeta de crédito de plástico a la semana.
Y si lo queremos ver anualmente, estamos ingiriendo como 3 muñecas Barbie, ¿no? Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo y está generando muchos problemas de fertilidad. Más del 90% de los espermatozoides masculinos ya no son funcionales. Se cree que tiene que ver en el adelanto de la menstruación en las niñas, que cada vez es más prematuro, tiene que ver con los disruptores hormonales, con los estrógenos en contacto con todos estos plásticos. Pero es que además el cambio climático no sería ni siquiera el tercero de los problemas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la alteración de los ciclos del fósforo y el nitrógeno. Y luego, en cuarto lugar, siendo gravísimo como es, pues tenemos el cambio climático, que es donde la gente un poco está poniendo más el acento y en el que, bueno, estamos hablando aquí más para ver si la gente entiende un poco la dimensión de este problema que tenemos por delante, ¿no? Sigamos repasando, Alfonso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque hay un periodo en la historia que a mí me parece bastante interesante, que es el del Holoceno. ¿En qué consiste este periodo histórico? Yo acompaño siempre en mis charlas, en mis encuentros, esta gráfica, porque creo que es bastante pedagógica, ¿no? Lo que yo trato siempre, por eso es la importancia de lo que es un cambio climático, ¿no? Debemos de entender que los, digamos, primeros homínidos pisaron el planeta Tierra aproximadamente hace 3 millones de años, ¿no? Pero, digamos, los Homo sapiens, que digamos que serían los homínidos más modernos, anatómicamente más parecidos a nosotros, fue en un momento mucho posterior, hace 300.000 años. Desde entonces solo nos dedicábamos a la caza y a la recolección, ¿no? Vivíamos en un entorno natural pues muy inhóspito, con periodos glaciales e interglaciales que hacían muy dificultoso para para el Homo sapiens en sus primeros estadios, pues poderse asentar en un lugar determinado. Eso fue posible gracias al periodo geológico conocido como el Holoceno, que tuvo lugar hace unos 10.000, 12.000 años, que está caracterizado precisamente por una estabilidad tanto climática como atmosférica, ¿no? Y eso permitió al Homo sapiens abandonar sus estilos de vida basados en la caza y en la recolección, domesticar, entre comillas, la agricultura y la ganadería y empezar a formar lo que se denomina la civilización moderna, ¿no? Hasta hace aproximadamente el último 150 años, que ya fue la revolución industrial, con ese regalo geológico que tuvimos, que fue el descubrimiento de los combustibles fósiles, primero el carbón y luego sobre todo el petróleo y el gas natural, que ha permitido a esta civilización desarrollarse como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Seguimos aprendiendo nuevos conceptos y en esta ocasión vamos a hablar de la reconstrucción paleoclimática, claro, que además has traído, como siempre, un gráfico muy ilustrativo para que la gente pueda entenderlo mucho mejor, con más facilidad. Sí, esto fue un estudio, uno de los descubrimientos dentro de lo que es la ciencia del clima más importante que ha habido digamos, hasta la actualidad. Consiste en una reconstrucción paleoclimática de los 3 últimos millones de años, ¿verdad?, donde hemos sido capaces de descubrir, gracias a isótopos, dicen los científicos, núcleos de hielo, restos de corales antiguos, sedimentos del fondo marino, han sido capaces de reconstruir cómo era el clima del planeta Tierra, como te digo, en esos últimos 3 millones de años. ¿Y cuál ha sido el descubrimiento? Pues que el rango de temperatura del planeta Tierra ha ido, digamos, en conexión directa con la concentración de gases de efecto invernadero que había en cada momento. Es decir, lo que hemos descubierto es que una pequeña variación en la concentración del CO2 en la atmósfera provocaba periodos glaciales e interglaciales. Y el descubrimiento es que en esos 2 millones de años, 3 millones de años, el rango operativo de temperatura en el planeta Tierra no ha superado los 2 grados de temperatura en periodos interglaciales y los -4 grados de temperatura en relación al periodo preindustrial, estoy hablando en las fases glaciales. Es decir, ese es el rango, digamos, o el nicho ecológico en el que el ser humano ha sido capaz de desarrollarse. De ahí que sean considerados como límites físicos que no deberíamos en ningún momento de superar,
porque no sabríamos si fisiológicamente los seres humanos y muchas otras especies que se han adaptado a ese rango de temperatura podrían sobrevivir, ¿no? Has traído además un texto, Alfonso, sí, en el cual te gustaría apoyarte, como siempre. Sí, es de Matteo Vileit, que fue uno de los, digamos, que participaron en este importante estudio que fue publicado en la revista Science Advances en el año 2019, y él, en una, digamos, comparecencia cuando hicieron público este estudio, señaló: parece que ahora estamos empujando nuestro planeta más allá de las condiciones climáticas experimentadas durante todo el periodo geológico actual, el Cuaternario. Añade Villet: como ese periodo es el que vio surgir a la humanidad hace solo 11.000 años, podemos decir que el cambio climático moderno que estamos viendo es grande, realmente grande, incluso para los estándares de la historia de la Tierra. Acuérdate que en uno de los programas que habíamos visto es hacia dónde vamos ahora, que era hacia otro periodo geológico llamado el Eoceno. Es decir, porque casi todos los escenarios climáticos, los más agresivos, dicen que nos vamos a un mundo a finales de siglo de entre 3,5 y 6 grados de temperatura, que sería lo más parecido al Eoceno, caracterizado por la ausencia de hielo tanto en el Polo Norte y Polo Sur, y donde los seres humanos todavía no habíamos pisado la Tierra, ¿no? Contamos a continuación, Alfonso, también con un paper académico de la reconstrucción paleoclimática. Sí, es un poco como tú sabes, yo siempre añado la fuente, por si a alguna persona le quedan dudas o no se lo termina de creer, pues yo les invito siempre a que pues, no se crean lo que decimos aquí, sino que tiren de la madeja, consulten las fuentes académicas y ellos mismos pues hagan un poco ese ejercicio intelectual por un poco descubrir la realidad. Por eso siempre acompaño la fuente que sustenta un poco mis argumentos, ¿no? Alfonso, y para los que somos un poco más curiosos, ¿cómo podemos descubrir más sobre el cambio climático? Sí, bueno, yo lo que siempre digo, que acudan a lo que se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que es un panel que fue creado dependiente de la propia Organización de Naciones Unidas, fue, digamos, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica Internacional, digamos, y las funciones principales que va a tener este IPCC es de ir elaborando informes cada X años. En esos informes ellos no hacen ciencia, esto es importante saberlo, lo único que hacen es analizar toda la literatura académica sobre cambio climático que se haya ido haciendo durante determinados periodos de que pueden ir de 6-7 años, y establecen lo que se llama el consenso científico en materia de cambio climático, y además asesoran a los gobiernos sobre las medidas que habría que tomar en relación para podernos adaptar o mitigar el cambio climático. Por tanto, si alguien quiere informarse, yo invito a que acuda a la página web del IPCC, que ahí están todos los, digamos, informes, también los informes especiales, y pueda ir directamente a las conclusiones para que se haga una idea un poco más concreta de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Alfonso, ¿cuándo se organizó concretamente el IPCC? Bueno, el IPCC, tú sabes que la ciencia del clima tiene más de 150 años, ya desde 1820 con las primeras mediciones del CO2 en la atmósfera, y luego el IPCC fue en la década del siglo pasado, de 1988, concretamente se forma el IPCC. Alfonso, ¿por qué son tan importantes todos estos escenarios que estamos barajando aquí en este programa? Vale, una de las funciones principales que tenía el IPCC o que tiene el IPCC es establecer un poco unas predicciones de hacia dónde se dirige el mundo, teniendo en cuenta las emisiones pasadas, las emisiones actuales y las emisiones futuras, ¿verdad? Porque al final lo que fuerza el cambio en el clima es la concentración de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2, que hay en la atmósfera, ¿no? Los que vimos con las reconstrucciones paleoclimáticas. Entonces es importante porque el IPCC va a establecer unos 4 escenarios denominadas RCP, trayectorias de concentración representativas, y en función de qué escenario nos encontremos, pues vamos a irnos a final de siglo con un aumento de temperatura que puede oscilar entre los 3,5 grados y 6 grados en el peor, en un escenario de altas emisiones, o en los escenarios de bajas o muy bajas emisiones,
quedarnos por debajo de los 2 grados de temperatura, que es lo que se trasladó luego políticamente al Acuerdo de París, ¿no? Por lo tanto, Alfonso, es muy importante que estos escenarios nos preocupen ya hoy, es decir, mañana ya sería tarde. Hombre, por supuesto, tú piensas, Dailo, que hoy en día estamos en el peor de los escenarios posibles. Es decir, según las trayectorias actuales, vamos a finales de siglo en el RCP 8.5, que es el peor de los escenarios, de altas emisiones. Pero como tú muy bien preguntas, el cambio climático no es una cosa de futuro, no es una cosa que está sucediendo ya, hoy, y que nos vamos a ver afectados nosotros hoy y los niños que nazcan a partir de ahora también. Tú piensas que con 1,5 grados de temperatura, ya vimos en el último programa que estos 4 últimos meses ya hemos superado 1,75 grados por encima del periodo preindustrial, ¿vale? ¿Eso qué está provocando? Pues lo que hemos vivido hace un par de días, olas de calor, unas sequías impresionantes, fenómenos meteorológicos adversos, solo con 1,5 grados de temperatura. Pero siguiendo las proyecciones y los escenarios del IPCC, sabemos que alcanzaremos probablemente los 2 grados de temperatura entre la década de 2040-2050. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener islas, por ejemplo, que van a desaparecer, como las Maldivas. Vamos a tener periodos de sequía brutales, ¿no? Preveemos que para finales de esta década más de 670 millones de personas no tengan asegurados los recursos alimentarios básicos. Vamos a tener problemas de derecho de acceso al agua. Eso va a provocar movimientos geopolíticos, movimientos migratorios brutales que debemos de adaptarnos, ¿no? Para eso nos sirven estos escenarios, porque nos ayudan o pueden ayudar a nuestros gobiernos a orientarse, ¿no? Le damos paso ahora a un ejemplo gráfico que es bastante esclarecedor, Alfonso. Sí. Claro, eso es lo que decía, digo, el cambio climático no es una cosa de futuro, es una cosa que ya está pasando hoy. Por ejemplo, en el panel de abajo serían nuestros padres, aquellos que nacieron en 1950 y que en el año 2020 han tenido 70 años, pues ya vemos que nuestros ancianos están sufriendo ya el cambio climático. Por ponerte un ejemplo, la pandemia tiene que ver mucho con la crisis ecosocial, con los cambios en la alteración de la tierra, de los ecosistemas, de ponernos en contacto con virus que antes estábamos protegidos y ahora no lo estamos, ¿no? Hubieron solo en la Comunidad de Madrid más de 7.000 ancianos que fallecieron como consecuencia del COVID, ¿no? Pero nosotros estaríamos en el medio. Bueno, yo nací en 1974, pero todos los que hayan nacido en 1980 tendrán 70 años en el año 2050 y habremos alcanzado los 2 grados de temperatura. Fíjate tú, ancianos y con escenarios climáticos tan importantes como, por ejemplo, a nivel regional, en Canarias es posible que los veranos sean de 45 grados centígrados, ahí es nada. O los niños, por ejemplo, los que nacieron en 2020, o como mis hijos, que tienen 6 y 1 año, pues tendrán en el año 2090 70 años. Es decir, puede que ya no estén aquí si seguimos los peores escenarios con temperaturas de hasta 3 grados centígrados. Es decir, por eso tenemos que entender que es un problema de hoy, que nos afecta ya, pero que sobre todo van a sufrir los niños que estén hoy en los colegios, ¿no? A mí personalmente, Alfonso, que me gusta el verano, que nací de hecho en verano en el mes de agosto, pero claro, lo que me aterra pensar es que cada vez hay un aumento de la probabilidad de que esos veranos sean cada vez más calurosos y que incluso los inviernos sean cada vez más cálidos. Totalmente, mira, aquí te acompaño ya un paper de Makiko Sato, precisamente de hace muy poquito, del 2022, donde ya se tiene realmente establecido de que hay un aumento en la probabilidad de hasta un 62% de tener veranos extremadamente cálidos y un 70% de tener inviernos cálidos o muy cálidos, hoy ya. Por eso decimos que el cambio climático es una cosa de ahora, ya, que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para podernos mitigar y adaptarnos, ¿no? Nuestros municipios a través de los planes generales, nuestra agricultura con la diversificación de cultivos y demás. La realidad es que estamos haciendo, ¿no?
porque Alfonso, yo analizando un poco esta situación e incluso también, si cabe, filosofando, yo que soy mucho de filosofar, pienso o te pregunto si no consideras que a lo mejor la humanidad, la sociedad necesita, si cabe, de crecer, que no es sinónimo de empobrecimiento. Claro, claro, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿no? Esto es del IPCC, es decir, el IPCC ha establecido, acuérdate del Acuerdo de París, de que tenemos que intentar no sobrepasar 1,5 grados de temperatura en relación al periodo preindustrial y como mucho 2 grados de temperatura, claro. Para poder converger con esos límites físicos, a partir del año 2019 tendríamos que reducir nuestras emisiones un 12% en relación al año 2010, para poder tener un 50% de probabilidad de quedar por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Que lejos de decrecer, estamos aumentando. Ya hay datos preliminares del 2023 que apuntan de que el aumento de los gases de efecto invernadero será de un 1% en relación a la prepandemia. Es decir, casi nada. Es decir, que todo esto que nos llaman de transición energética, de energías renovables, no está sirviendo realmente para reducir los gases de efecto invernadero, sino que se está sumando a toda nuestra, digamos, matriz energética, ¿no? Y yo creo que lo que apuntas es realmente interesante, es decir, lo que deberíamos es de plantearnos realmente, si quisiéramos enfrentar este problema de raíz, es reducir nuestra esfera material, ¿no? Decíamos al principio del programa que si llegamos a escenarios infernales será solo porque lo hemos elegido. Sí. Yo creo que seguramente puedes reflexionar, ¿no?, desde tus conocimientos, desde tu experiencia, desde tus estudios, un poco más en profundidad sobre esta frase que hemos citado al principio. Yo creo, Alfonso, que no solo yo creo que incluso tú ya con los conocimientos que has ido asumiendo, incluso cualquier persona que nos haya ido siguiendo, yo creo que ya tiene conocimientos importantes para darse cuenta de que la ciencia, que al final no deja de ser una aproximación a la realidad, de hecho es la mejor aproximación que tenemos a la realidad los seres humanos. Gracias a la ciencia pues nos ha permitido avanzar en muchos aspectos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos está diciendo la ciencia? La ciencia nos está diciendo, si seguimos con este modelo económico, pues, y no hacemos caso a lo que nos están diciendo las evidencias, pues lógicamente el futuro es un futuro de colapso ecológico-social, pero lo será, y ahí donde realmente está el drama, no porque sea un meteorito que de manera sorpresiva llega al planeta y arrasa con toda la vida, como ya ha ocurrido en la historia geológica del planeta, no, será un colapso autoinfligido y ecocida, porque habremos acabado con los seres humanos y con muchas especies no humanas con las que compartimos este maravilloso planeta, ¿no? Refréscanos, por favor, Alfonso, ese concepto de tipping point. ¿Por qué son tan importantes, o al menos importante, entender el concepto de tipping point? Más que explicarlo yo, lo vamos a ver del propio autor de este concepto, lo vamos a ver dentro de un segundo, ¿no? Pero sí que me gustaría adelantar una única cuestión. Por eso se dice que los acuerdos de París, tanto 1,5 grados centígrados en relación al periodo preindustrial y 2 grados centígrados, no son objetivos, digamos, políticos, son límites físicos. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia científica que tiene perfectamente establecido que si superamos 1,5 grados centígrados en relación al periodo preindustrial, hay una serie de tipping points o puntos de vuelco del sistema climático que se van a activar y que van a provocar un reforzamiento del propio problema climático, ¿no? Y yo les invito ahora, escasamente en 2 minutos, a que veamos a Johan Rockström del Instituto de Estocolmo hablando precisamente de la importancia de los tipping points. Perfecto, le damos paso a este vídeo entonces. Adelante. Dear colleague friends, we're taking colossal risks with the future of civilization on Earth. We're degrading life support systems that we all depend on. We're actually pushing the entire Earth system to a point of destabilization, pushing Earth outside of the state that has supported civilization since we left the last ice age 10,000 years ago. This requires a transformation
to safe and just Earth system boundaries for the whole world economy. The question is, why? These are the 16 tipping elements, the large biophysical systems that we have scientific evidence that regulates the state of the entire climate system on Earth. 9 of these 16 are showing signs of instability. Push them too far, and they will shift over from supporting humanity to starting to undermine humanity. 4 of these are showing scientific evidence of now being at risk already at 1.5 degrees Celsius. We're approaching this point very rapidly. 2 of them, the Greenland ice sheet and the West Antarctic ice sheet, together represent 10 meters sea level rise. This shows scientifically that 1.5 degrees Celsius is a physical limit. It is not a political target. But what I say next will be the most alarming thing. We have more and more scientific evidence of connectivity between these tipping elements. Cascade risk of dominoes. Let me give you one example. Here's the one that is most researched. Greenland ice sheet, accelerated melting, warming 4 times faster than the planet as a whole, releasing cold fresh water, slowing down the overturning of heat in the North Atlantic, pushing the whole monsoon system down further south, causing droughts and forest fires over the Amazon rainforest. One more tipping element system, locking warm surface water in the Southern Ocean, accelerating the melting of the West Antarctic ice sheet. The North Pole is connected to the South Pole in regulating the stability of the entire Earth system. Dear friends, scientifically, this is not a climate crisis. We are now facing something deeper. Mass extinction, air pollution, undermining ecosystem functions, really putting humanity's future at risk. This is a planetary crisis. Crisis planetaria. A mí, de todo lo que acabamos de escuchar en este vídeo, verdaderamente todo es importante. Hay que poner el foco verdaderamente en lo que dice la ciencia, que es lo que, como bien decías hace un momento, es lo que más nos acerca, ¿no?, o lo que más se acerca a la realidad. Pero yo me quedo sobre todo con un concepto que es el que más me ha impactado, y es el de desestabilización. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como seres humanos, para intentar estabilizar nuevamente el planeta? Pues prácticamente nada, Dailo. Es decir, lo que estamos haciendo, y lo veremos en la siguiente diapositiva, es desde que tenemos conocimiento exactamente de esto, porque esto no es algo que sepamos de ahora. Lo sabemos ya, hay cuerpos de conocimientos y evidencias desde los años 1950, ¿no? Ya lo habíamos hablado con todo lo que ha sido la formación de la ciencia del clima, ¿verdad? Pero a partir de los años 1970 hasta la actualidad es donde, digamos, de manera quizás más concreta nos hemos dado cuenta de que si seguíamos por estos escenarios, pues va a ocurrir lo que está contando aquí a Johan Rångström, ¿no? Y en la siguiente lámina es la respuesta a tu pregunta, ¿no? La siguiente, esta sería el vídeo, pues la siguiente, creo que lo podemos ver, que es que en todos los acuerdos que se han ido tomando, aquí la vemos perfectamente, pues no hemos hecho nada, Dailo. Es decir, ese incremento del CO2 a lo largo... Hemos seguido emitiendo CO2 y además en los últimos años casi de manera acelerada. Acuérdate de aquel concepto de la gran aceleración, es decir, que desde 2010 prácticamente hasta el 2023 hemos emitido más gases de efecto invernadero a la atmósfera que en toda la historia de la humanidad. Es decir, por eso yo apuntaba antes, ¿no? y tú incidías en ello. Si ocurren los peores escenarios es porque lo hemos elegido. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque sabemos que si seguimos por esta senda al final será un futuro realmente distópico. Pero no tiene por qué ser así. Es que además es en un periodo de tiempo muy corto, o sea, estamos hablando, este gráfico muestra del año 1960, año 2020, pues ya estamos en el 2023, el incremento es más que considerable de las emisiones de CO2. Y lo que te decía anteriormente, que ya existen datos preliminares del 2023, donde lejos de reducir los gases de efecto invernadero, hemos aumentado en 1% en relación al 2019, que fue la época de prepandemia, donde sí hubo un pequeño bajón como consecuencia de que todos nos tuvimos que encerrar en casa y un poco el sistema económico casi que se detuvo, ¿no? Tú piensas que para poder, que es lo que dice el IPCC, que tendríamos que estar ya en 2030 casi con un 40-50% de reducción de gases de efecto invernadero.
desde el 2019. Estamos en 2023 y seguimos aumentando. Luego, honestamente, nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Alfonso, ¿y qué relación tiene todo esto que estamos comentando con el síndrome de las referencias cambiantes? Bueno, esto es un ejemplo que yo siempre puedo poner, siempre suelo poner, sobre todo a los chicos de los colegios e institutos, cuando hablo de la degradación de los ecosistemas marinos, ¿no? Sobre todo relacionado con la pérdida de biodiversidad, pero que también puede ser analógicamente aplicable aquí, en el sentido de que las personas no somos conscientes de la degradación ambiental, sino que nos vamos adaptando generación tras generación a la disminución. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo era pequeño me gustaba mucho acudir a la playa de Puerto Nao, y desde edades muy tempranas, desde que aprendí a nadar, me gustaba ponerme las gafas de buceo y margullar en la playa. Y yo alucinaba con lo que allí veía, ¿no? La primera vez que me tiré, yo parecí que estaba en el Edén, entre los peces verdes, las viejas, las arañitas que podía ver en las rocas. Para mí aquello era increíble, pero eso no tenía nada que ver con el periodo de mis abuelos. Lo mismo me sucede ahora con mi hija, ¿no? Mi hija, que tiene 6 años de edad y ya bucea muy bien, cuando yo la llevo a Puerto Nao y se pone las gafas, ella se tira y ella alucina con lo que ve. Yo, con 49 años, ya veo que eso no es ni la sombra de lo que yo veía cuando tenía su edad. Pero la percepción, la piel de mi hija es que es impresionante lo que está viendo. Y ese es el síndrome de, digamos, de referencias cambiantes, que es que se produce una amnesia temporal entre generaciones. Las generaciones actuales no son capaces de percibir la degradación ambiental, ¿no? Entonces toman como referencia de un ambiente sano y natural el actual, sin tener en cuenta todo lo que se ha perdido por el camino, ¿no? Y un ejemplo que yo pongo es la siguiente lámina, que son los concursos de pesca, ¿no? Por ejemplo, en Canarias, en el año 1960, cuando los buceadores deportivos, los pescasubdeportivos iban a practicar su deporte, lo normal es que cada vez que salían con esa foto que vemos aquí a mi izquierda, ¿no? Hoy, una buena pescata, digamos, sería lo que vemos en la foto de la derecha, y los pescadores están alucinando, presumiendo en todas las redes sociales con lo que son capaces de pescar, ¿no? Pero no se dan cuenta de que por el camino hemos perdido realmente el grueso de nuestra biodiversidad marina, ¿no? Por tanto, tenemos un problema cognitivo de percepción de la degradación ambiental, que puede ser uno de esos problemas a la hora de encarar el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Creo que también tienes un ejemplo bastante bueno del cual se puede sacar una moraleja, que es la rana y el caldero, ¿no? Sí, ¿qué pasa con la rana y con ese caldero? Yo creo que está muy maída, ¿no? Ya la utilizan muchos cada vez que hablamos del cambio climático. Tú imagínate que ponemos un caldero en el fuego y metemos a una rana cuando el agua está fría y encendemos eso. Comienza a aumentar la temperatura, pero la rana, bueno, al principio se siente un poco incómoda, ve un poquito más de calor, pero sigue adaptada hasta que ya la temperatura es tan enorme que muere. Sin embargo, si pusiéramos ese caldero a hervir y lanzáramos a la rana una vez que está hirviendo el agua, la rana enseguida notaría ese shock térmico, intentaría huir y escapar, ¿no? Bueno, pues los seres humanos nos comportamos como el primer supuesto, es decir, nuestro entorno natural cada vez va aumentando más de temperatura, nos va provocando alguna molestia que somos capaces de modificar con aire acondicionado, con, digamos, arquitectura bioclimática, nos vamos adaptando bien, porque los seres humanos tenemos esa capacidad, ese don de adaptación, pero todo nuestro entorno se va perdiendo porque no tiene esa capacidad, hasta que llega un momento que básicamente es imposible la adaptación, ¿no? De ahí parte, si cabe, Alfonso, esa negación por parte de los seres humanos a esta realidad que estamos viviendo. Sí, digamos que podríamos decir que es uno de esos elementos, digamos, cognitivos, es decir, nuestra capacidad de adaptación y nuestra amnesia temporal respecto de las generaciones anteriores, pero luego también hay digamos, constructo social. Nuestra cultura ha generado todo un sistema de negación de la realidad, ¿no?
que nos impide hacernos cargo de realidades tan complicadas como estas, ¿no? Entonces, cuando el ser humano percibe una realidad un tanto abstracta, ¿no?, como puede ser el cambio climático, que no sabemos determinar muy bien qué es, y pensamos que es algo que tiene que ver con dentro de unas cuantas décadas, que yo ya no voy a estar aquí, que a mí no me va a afectar, que los de atrás vengan y se las sacudan, ¿verdad? Pues lo que tendemos también es a negar la realidad, ¿no? Pero esa negación de la realidad tiene distintos niveles, ¿no? Un nivel más básico o primario sería ese, pero luego hay un segundo nivel que tiene que ver con los límites planetarios, es decir, muchas veces solo vemos el tema del cambio climático, pero no estamos viendo otra serie de problemas multidimensionales que tenemos ya en cascada, como la pérdida de biodiversidad, como el agotamiento de recursos energéticos o minerales básicos, como la contaminación por plásticos o química, y luego incluso habría otro tercer nivel de negación, que es las respuestas que al final damos ante la crisis ecológico-social, ¿no? Que nos creemos muchas veces que con una tipo de descarbonización de la economía es suficiente, y cuando hablamos de descarbonización tendemos a pensar que es la electrificación, cuando la electricidad solo es a escasamente el 20% de la energía final neta que consume un país como puede ser España. Por tanto, estamos un tanto perdidos en esa cultura que nos impide hacernos cargo de la realidad, ¿no? Una negación, por lo tanto, globalizada y pronunciada hasta en inglés, porque tenemos ese ejemplo de I don't believe in global warming, sí, o sea, es una cosa generalizada. Generalizada, digamos que en Occidente, ¿no? En el mundo muchas veces se habla de subdesarrollo, pero cuando hablamos de subdesarrollo también tendríamos que hablar de sobredesarrollo, ¿no? Digamos que nuestra cultura occidental está sobredesarrollada, ¿no? Pero nuestra cultura impide que veamos eso, ¿no? De que estamos consumiendo muchos más recursos naturales y energéticos de los que realmente son necesarios y de los que puede dar la Tierra. Por tanto, como no lo vemos y como no lo percibimos, pues tendemos a negar la realidad. No creo en eso del cambio climático, ¿no? Eso no existe, no es verdad, cuando ya tú lo sabes que es ciencia, ¿no?, de más de 150 años. El profesor de filosofía, Alfonso, Jorge Richman, yo creo que también tiene algo contundente, ¿no?, que decir al respecto. Ahí lo tenemos. Sí, yo invitaría a Jorge Richman, profesor de filosofía y ética en la Universidad Autónoma de Madrid, también es matemático, es ensayista, es poeta también, pero es una de las principales voces del ecologismo, digamos, no solo en España, sino también a nivel europeo, ya que ha vivido también en Francia y Alemania, y yo invitaría a la gente a que se acercara a la obra intelectual de Jorge Richman, porque nos va a dar una aproximación muy concreta de lo que ha sido el choque de nuestra, digamos, civilización termoindustrial con los límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Y él siempre dice que uno de los problemas que tenemos para poder cambiar y que no, evitar el colapso es que al final el cambio climático es solo un síntoma, ¿verdad? Como la pérdida de biodiversidad, como el agotamiento de los recursos minerales básicos, pero que la enfermedad subyacente, lo que tendríamos que acabar para solucionar esos problemas es un cambio en nuestro modo de relación con el mundo natural, que ahora mismo es el capitalismo, ¿verdad?, basado en el crecimiento infinito y exponencial de nuestra esfera material, ¿no? Sin modificar, irnos a un sistema postcapitalista, que seamos capaces de superar ese sistema económico, estamos directamente condenados, ¿no? Podemos citar también a otro erudito, si me lo permites, como George Lakoff, autor de No piensen en un elefante. Sí. Y al final pensamos en el elefante. Sí, si yo hiciera la pregunta de no pienses en un elefante, estoy seguro que a la inmensa mayoría de nuestros oyentes la primera imagen que le va a venir a la mente es el elefante. Y esto es gracias, lo hemos descubierto gracias a este científico lingüista que se llama George Lakoff. Lakoff ha sido capaz de enseñarnos de que los seres humanos nos comunicamos utilizando marcos mentales. Por ejemplo, si yo te digo a ti hospital,
lo que se te viene a la mente puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser un paciente, puede ser una sala de quirófano. Así funciona nuestro sistema, digamos, nuestra comunicación. ¿Y qué problema tenemos? Que es que no tenemos una hipocognición a la hora de establecer marcos temporales, marcos mentales que nos ayuden a enfrentar lo que sería el cambio climático. Estamos desprovistos de esos marcos, por eso es tan difícil comunicar, digamos, la gravedad del cambio climático, porque, por ejemplo, cuando yo hablo de decrecimiento, pues la gente lo que le viene a la mente es empobrecimiento. Y como es algo que no nos gusta a nadie, digamos, ¿cómo me voy yo a empobrecer? Yo no quiero empobrecerme, ¿verdad? Pues entonces estamos rechazando hacer posibles soluciones al cambio climático. Por tanto, es necesario deconstruir el lenguaje, inventar nuevos relatos. Jorracol dice una cosa: cuando una creencia es contrario, o un hecho, perdón, es contrario a tus marcos preestablecidos, subjetivamente y casi sin percibirlo, vamos a rechazar ese hecho y reforzar nuestros marcos mentales preestablecidos. Esa es nuestra manera de actuar como simios, como monos desnudos, monos, digamos, sin pelo que somos. Y no nos damos cuenta de que actuamos así y de que estamos rechazando las evidencias, el conocimiento, en base a reforzar unos sistemas, unos constructos sociales que nos están llevando directamente hacia el precipicio, ¿no? Sería bueno ser conscientes de eso. Claro, y a todo esto, Alfonso, habría que añadirle que, por ejemplo, la clase política o incluso también los medios de comunicación le transmiten a la gente, al pueblo, lo que quiere oír y no lo que necesita oír, que son cosas diferentes. Sí, claro. Yo aquí haría una distinción, ¿no? Políticos hay de todas las clases, ¿no? Y hay de todos los niveles. No todos son así. Es evidente, ¿no? Pero la mayoría, y cuando hablamos de mayoría siempre cometemos injusticia, saben lo que está pasando. A nivel de máxima institución, tanto mundial, europea, incluso española o de cualquier estado, al menos mundial, saben lo que es la realidad del cambio climático. Y lo saben porque tienen un cuerpo de asesores y técnicos que están perfectamente instruidos para saberlo. Pero al final la política es la gestión del poder y ellos saben, por esos problemas cognitivos que tenemos para poderlo enfrentar, que si le dijeran a la gente que no va a venir más turismo, que tenemos que ir a una economía más localizada, que tenemos que reducir nuestra esfera material, pues la gente no les va a votar, porque no entienden esto, porque estamos desprovistos de las herramientas. Entonces muchos de ellos, y esta es la maldad, se aprovechan de esta situación y le dicen a la gente lo que estos quieren oír más que lo que necesitaríamos oír para podernos liberar de estos problemas y buscar soluciones. A modo de conclusión, también de reflexión y para cerrar el programa de hoy, te invitaría a que le dieras lectura, Alfonso, a un fragmento de ese libro que tiene entre tus manos, que yo creo que va a ser bastante enriquecedor poder escucharte. Adelante. Sí, bueno, este es uno de los últimos libros que estoy leyendo en este momento, que es de Jorge Richman, se llama Informe a la Subcomisión del Cuaternario, y en un capítulo suyo dice: estoy convencido de que en 10 años, esto es 2028, cuando él escribió el libro, ya no habrá negacionistas del cambio climático. Estoy convencido de que esto será un tema de conversación prioritario y no solamente en España. El gran problema es que no tenemos ese tiempo. El colapso de nuestra civilización es ya inevitable y probablemente ya ha comenzado. Ya hemos chocado con el iceberg. Y ahora el problema es cómo salir de un barco que se hunde. La conciencia real de esto lo cambiará todo si se tomara. Estas inercias frente al cambio hunden sus raíces en ciertos mitos y creencias fuertemente arraigados en nuestra civilización. De hecho, la razón última de que el colapso haya sido inevitable no son la conjunción de picos y descensos de los recursos energéticos y materiales junto a la pérdida de biodiversidad y funciones ecosistémicas, la crisis de contaminación y caos climático y el ascenso de la desigualdad humana. La razón fundamental es que la mayoría de la población no quiere ver como posibilidad el colapso y sigue sin verlo a pesar de que ya ha comenzado, porque nuestra civilización nos ancla culturalmente
en ciertos mitos y creencias. A mí rápidamente se me vino a la mente cuando dijiste lo de que ya hemos chocado, o cuando leíste, cuando hemos chocado con el iceberg y ahora hay que averiguar, hay que saber de alguna forma cómo salir de ese barco que se hunde, ¿no? Yo me imaginaba por un momento, ¿no?, a bordo de una especie de Titanic, pero en el siglo XXI, o sea, si me permites el símil. Es que se utiliza mucho por los climatólogos, justamente hay uno que se llama Ferran Puig Vilar, que es uno de los mayores comunicadores que tenemos en cambio climático en España, que tiene un blog que se llama Usted no se lo cree, y uno de los capítulos que fue premiado por el MITECO, por el Ministerio de Transición Ecológica, se llama justamente La certeza climática del 5 grados del Titanic, y utiliza esa metáfora, es decir, nuestra civilización estaría representada por el Titanic. Y hay que saber una cosa, el Titanic estaba técnicamente hundido incluso antes de divisar el iceberg por la velocidad que llevaba, por el rumbo que llevaba, por la forma en la que técnicamente estaba construido. Era inevitablemente el impacto, ¿verdad? Ahora nosotros ya hemos chocado con el iceberg. Lo políticamente razonable ahora sería ver cómo organizamos los pocos botes salvavidas que hay para tratar de salvar a la mayoría de la población. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que suena la música para tratar de entretener a la gente y que no se dé cuenta de que el barco se está hundiendo. Alfonso Montes de Oca, compañero, muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros tus conocimientos, por haber desarrollado con nosotros este programa, y espero que la sociedad, que la humanidad no acabe en el fondo del océano como acabó el Titanic. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para evitar que eso sea así, y es lo que deberíamos de concentrarnos, ¿no? El desapego de los frutos de la acción. Gracias, David. Muchas gracias, Alfonso.